Muy buenas tardes amigos y amigas de la biblioteca y hoy empezamos la biblioteca con el doctor Francisco Segura. El doctor Francisco Segura ya lo conocen, docente, escritor. Bueno, primero, muy buenas tardes doctor Francisco Segura, ¿cómo está usted? Buenas tardes, mi apreciado Neri. ¿Cómo están? Saludos a la audiencia. Un gusto volver a participar de tu programa. Bueno, doctor, más que nada, estuve viendo que tienen un grupo, porque me metí de infiltrado, un Ya grupo te en vi, el ya te vi. Facebook en el Facebook donde hablan del derecho civil, ponen ejemplos y para el abogado del que está en la profesión disipa muchísimas dudas. Para el estudiante una fuente de conocimiento y sobre todas las cosas las actividades son gratuitas, no tienen ningún costo, doctor, veo, porque veo que están poniendo charlas, ponen ejemplos y en realidad ayuda mucho tanto al Sí, profesional y al estudiante porque van dando casos reales, no son casos ficticios, están poniendo ahí casos reales y se dan charlas magistrales, un asesoramiento gratuito con otro, lo reitero, es gratuito, no tiene costo, no, y es un aporte gigantesco y eso es cuando suelo decir, perdón que la introducción sea tan larga, cuando uno tiene el alma de docente y tiene no es egoísta, quiere compartir, quiere formar, y eso estoy viendo que estás teniendo, te gusta la docencia sobre todas las cosas. sí, indudablemente. Yo soy abogado por necesidad y trato de enseñar por amor. Es lo que a mí me gusta. La verdad que soy abogado porque, bueno, lamentablemente vivimos en sociedades, en general las latinas, ¿no es cierto? En las cuales no se puede vivir, como se suele decir en términos simples, de la docencia, lamentablemente. Eh, Lamentablemente, entonces, hay que hacer otras cosas. La mayoría somos, digamos, docentes a tiempo parcial. Algunos, con los años, hemos tenido, por distintos motivos, la mayor o menor suerte de poder dedicarle más tiempo. Pero en general no somos muchos porque la mayoría o decanta por ser abogados exitosos. Se dedica con todo su intelecto a la profesión y le va muy bien, y u otros no tienen la suerte de generar algún pequeño patrimonio, algún respaldo que les permita sacrificar, entre comillas, ¿no es cierto?, horas para la enseñanza. Entonces, termina siendo casi una casualidad los que pueden dedicarse eh, el mayor número de horas a la docencia. Muy poco frecuente, por lo menos en el mundo jurídico. claro, en realidad, doctor, eh, hay que ser un poco honesto con la gente que no es docente, pero la satisfacción que te deja cuando vas a la calle y te encontrás a un exalumno, la forma, o sea, el saludo que te da, yo creo que es la mejor paga que uno puede recibir, porque quedas en el recuerdo, marcaste la vida del estudiante al ser un buen docente, y te soy honesto, es la primera vez que yo estoy participando de una clase o de unas explicaciones que das y se nota la pasión que tenés. Y tenés una muy buena didáctica porque vas enseñando paso a paso. No es como aquel profesional que cree que todo el mundo sabe todo, entonces automáticamente ya hablan en un lenguaje de iguales, por decir así. No, tenés la Claro, paciencia de explicar, ir desarrollando y realmente, bueno, felicidades, doctor. Bueno, hoy muchas gracias. queremos Y bueno, hablar, esto sí, empezamos allá yo empecé con esto en enero, febrero del año pasado, va a ser un poquito más de un año. En realidad la idea original era exclusivamente aprovechar la tecnología y tener un grupo donde yo pudiera pasarle a distintos alumnos de distintas actividades académicas, y decir, mire, si quiere profundizar algo más o quiere buscar, como ya el tema de páginas web ya está medio obsoleto, ¿no es cierto? Ahora se usan todas redes. Creé este grupo, entonces le daba a mis alumnos y ahí subía mis materiales y algunos videos. Y tú sabes cómo es esto que va de, digamos, de boca en boca. Se sumaron algunos otros colegas que no puedo dejar de mencionar: José Moreno, Eloy Almirón, Juan Alejo, Vivian López, eh,
tantos otros que se me van a escapar y se van a enojar, Pedro Fernández y tantos otros, que se fueron sumando a los debates, a intercambiar material y la comunidad fue creciendo, los colegas empezaron a intercambiar casos, mira, me pasó tal caso tan raro, ¿dónde puedo investigar? ¿Tuviste uno igual? Bueno, tuvimos después que poner ciertas reglas, porque evidentemente no toda la gente sabe debatir en buenos términos, fuimos depurando y ya nos encontramos hoy, justamente ayer me encontré con la sorpresa que hemos sobrepasado los 7.000 miembros en el grupo, en lo que en un año la verdad que es muchísimo. Y a medida que fuimos interactuando, fueron surgiendo ideas, entonces tenemos cursos gratuitos, charlas, por ejemplo, ahora el martes aprovecho de anunciar para todo el que quiera, sobre todo que es un tema muy general, que afecta a muchas personas, tú mismo lo sabes, ¿no es cierto? Temas societarios, están tan maltratados por nuestros tribunales en general. El martes 13 de abril a las 20 horas, el profesor Marcelo Coda dará una conferencia sobre problemas en materia de derechos societarios y iremos de todos los martes de 15 en 15 con distintas charlas. La autora Elodia Almirón sobre ponderación de derechos constitucionales, tema muy en boga ahora, el tema de las cuarentenas, la primacía entre los derechos de la farmacéutica y los derechos de los estados. Después tenemos cuestiones notariales y así una serie de charlas gratis. Hay videos, hay materiales y además, ante el interés de la gente, logramos cerrar un convenio con una plataforma norteamericana de enseñanza de e-learning que se llama Wallap, y estamos ofreciendo cursos propios, digamos, dentro del grupo, para la gente del grupo, que son muy baratos. Estamos ofreciendo cursos de 40 a 50 horas que cuestan 200.000, 300.000 guaraníes, casi para pagar el costo de la plataforma. Y ha sido todo un éxito, la verdad ha sido una experiencia bastante enriquecedora para todos y me siento muy orgulloso de haberlo hecho, digamos. Es prácticamente un hijo más que tengo ahora y lo cuido con mucho cariño. Claro, claro. Bueno, doctor, un momentito. Me había escrito una de las oyentes de la biblioteca, que lo pueden ver, por cierto, a través de la página del Facebook La Biblioteca, y este mismo material se sube también a YouTube. Eh, Me habían pedido este libro, La contabilidad colonial y las cajas reales de Hacienda. Me puso, yo soy administradora. Un segundo, doy el nombre de la persona que pidió el libro. Le pido por favor que pase a retirar el libro de Uninorte, de la facultad donde funciona la carrera de periodismo. Detrás de la Embajada Argentina, sobre Juan de Salazar, entre Perú y Boquerón. Por favor, pasa a retirar el libro. Te doy ya doy el nombre, un segundito, por favor. Alicia Griffith es la persona que me pidió el libro. Acá está el libro. Tengo conmigo a partir del lunes. Lo puedes retirar. Ahí está, de Intercontinental Ediciones. Así que podés retirar a partir del lunes. Y hoy, para compartir con la audiencia, tengo dos libros. Tengo Nuestro Único Líder. Sigo promocionando Nuestro Único Líder. Pueden escribir ahí abajo, por favor, en el Facebook, YouTube. Pueden ir dejando sus mensajes. Y una propuesta de conciliación política, los ecos de la prensa en 1887. Este material, que es de Servilibro, también pueden ir pidiendo, anotándose. Ahora voy por los materiales de Intercontinental Editora. Intercontinental Editora me envió para compartir Docentes Aprendiendo en Red. Este libro se pueden ir anotando. Y el otro es, no sé cómo se pronunciará, pero no sé si es Liebix en el Paraguay, que habla sobre la historia del ganado en el Paraguay. Ahí está, de Intercontinental Editora. Y ahora sí vamos a hablar ya con el doctor Segura. Primero, sobre el libro, le estaba comentando en privado al doctor Segura de que tenía en su libro El impacto del coronavirus en el derecho paraguayo. Ayer tuve visitas y con la visita se fue el libro. Suele ocurrir. Sí, pero fue una consulta profesional. Se van a enojar conmigo, pero me van a decir, Neri, ayer fue Viernes Santo, ayer fue un día de reflexión. No, en realidad estuvimos haciendo un trabajo y creo que se fue el libro ahí equivocadamente. Pero mostrarnos, por favor, doctor, la tapa del libro para que la gente pueda ir
conociendo ahí está el impacto del coronavirus en el derecho paraguayo, conflicto de garantías constitucionales, después dice persecución penal, suspensión de plazos y efectos en los contratos y la responsabilidad. Intercontinental Editora, están todas las librerías del país. Sos el coordinador de eso, doctor. Es así, ¿verdad? Efectivamente, hicimos bueno, voy a leer, no son muchos, creo que no quito mucho tiempo, lo de los autores que colaboraron con cada uno de sus disciplinas, está la doctora Elodia Almirón, el doctor José Fernando Casañas Levi, Vivian López Núñez, Félix Villamayor, Juan Carlos Corina, David Aput, Alfredo Argüello, Pedro Fernández, Fermín Canteros, Gabriel Solalín, Luis Godoy, María Pire Altieri, Javier Fernández, Liz Lobo, Julio Alejandro Ábalos Probato y quien les habla. Cada uno desde su especialidad o de su punto de investigación aportó algún tema de los que pueda considerar que el coronavirus ha tenido mayor impacto. Obviamente destacan aquellos temas más polémicos, como los constitucionales, como los laborales, que aborda el doctor Villamayor, la cuestión de los plazos, que es con la permanente interrupción del funcionamiento, bueno, permanente entre comillas, porque en realidad con el expediente electrónico solo algún tipo de jurisdicción y algunos tribunales se han interrumpido, pero son dificultades de la cotidianidad del abogado que son abordadas por este libro y que le pueden dar algunas herramientas para saber qué hacer frente a esta situación que lamentablemente contra todo lo que creíamos que iba a ser tal vez un año, unos meses, parece que va para largo. Claro, Con la aparición de nuevas variantes parece que vamos para largo. en realidad, doctor, es un comentario político lo que voy a hacer, pero nunca he visto una falta de liderazgo tan grande en un primer mandatario. Eh, hemos tenido un presidente que salió por la Corte Suprema de Justicia alcohólico, que tenía un vehículo de dudosa procedencia, un vehículo robado en el Brasil, que yo decía que era el más perdido. Sin embargo, este señor, no sé si decirlo de una forma, bueno, lo diré directamente. Es una persona que se nota que la falta de liderazgo que tiene y está rodeado de malos asesores. Y en realidad está rodeado de gente bruta. Y él se enamoró de eso. Se nota una falta de gestión gigantesca en su día a día, pero eso nos afecta a todos. Y voy a comenzar a hacerte preguntas particulares ya justamente sobre ese impacto del coronavirus. Estamos viendo que hay muchas personas que están siendo procesadas por violación al decreto presidencial. Ciudadano Neri Peña va manejando. En este momento la cuarentena se volvió de vuelta estricta, solamente lo necesario. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me puede pedir el policía o el personal interviniente? Porque a veces están los policías con los militares. ¿Qué es lo que me pueden pedir? ¿Me pueden sacar el auto? ¿Hasta dónde llega el, el poder del policía? Es más, te doy un ejemplo. Y salió en las redes sociales y estuve siguiendo la cuenta y en realidad es una persona, la cuenta es verdadera, dice este conductor de Uber, recibe el pedido y va y busca a un joven de madrugada que la mamá entró ya en un estado muy, muy delicado en el INERAN. La madre estaba ya en terapia intensiva, pero le hacen llamar de que la mamá ya entró en una situación más complicada. Camino al INERAN le agarra la patrulla motorizada, no sé si era del lince o una patrulla de la comisaría de la zona que estaba recorriendo y la ataja al conductor del Uber. El conductor del Uber le dice, Nina, yo soy conductor de Uber, acá está mi viaje. Entonces lo atacan al joven. El joven le dice, pero mi mamá se está muriendo, me voy al INERAM, ¿dónde está tu permiso para circular? Y le dice, pero mi mamá se está muriendo. Acá está en terapia intensiva, acá está el mensaje. Y le dijeron, no, si no tenés permiso para circular, vos no podés salir.
¿cuál fue la solución y cuál fue el permiso para proseguir? 100.000 guaraníes. Esa es la hoja de permiso. Y te quedás y decís, bueno, imagínate una persona que se le está muriendo el pariente, está entrando y además la mamá. 100.000 guaraníes es mucho y es poco. 100.000 guaraníes es mucho y es poco porque le van a dejar seguir. Y ahí es cuando venimos a decir, este decreto presidencial, bajo un código sanitario y bajo personas que no tienen escrúpulos corruptos, es realmente algo que la ciudadanía está pagando muy caro. ¿Qué decís al respecto, doctor? Bueno, qué pregunta difícil. O sea, yo no soy especialista en derecho penal como para entrar en las particularidades penales que pueda tener la cuestión. Voy a simplemente guiarme por el trabajo del doctor Casañas Levy en el texto que estamos comentando, ¿no es cierto? Es bastante claro. Eh, y me gustaría ver, si me permites unos minutos, como tenemos tiempo, ¿no es cierto?, el problema macro y el problema micro. Claro, El problema macro no es un problema de Paraguay, es un problema del mundo. Hemos visto como en países que uno tiene como muy desarrollados, como Alemania, ha habido manifestaciones muy duras que han hecho incluso retroceder las medidas adaptadas por el Estado, tal cual como ha ocurrido acá. O sea, no es, esto no trato, que no se me malentienda, yo comparto las cosas reales pero duras que has dicho, no quiero ser defensor de nadie, por favor que se entienda bien, pero tampoco tenemos que perder de vista que este es un problema mundial y que esta crisis de liderazgo se aprecia en prácticamente todo el mundo, tal vez con algunas pocas excepciones. Podría ser el caso de Alberto Fernández en Argentina, tal vez esto no le va a gustar a muchos, pero es la verdad, uno de los pocos sistemas sanitarios que no ha colapsado, y es algo para tener en cuenta y para mirar, para aprender que tenemos acá al lado al vecino cómo lo ha hecho, cómo funciona su sistema, pese a su enorme crisis económica, a una enorme crisis social, su sistema sanitario no ha colapsado. Tal vez el caso de Alemania, pero fuera de eso vimos el desastre que hizo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? Impresionante, más muertos que en todas las guerras, más muertos hay en Estados Unidos por coronavirus que todos los soldados perdidos en todas sus guerras, digamos. Es una locura. Lo que está ocurriendo en Brasil es impensado. Entonces, ese es un problema macro que va a dar para hablar ahora y va a dar para hablar en los años siguientes. La OMS ya está hablando de un nuevo tratado, unas nuevas reglas del juego para enfrentar estos problemas en el futuro. O sea, hay algo que todos reconocen, todos los pensadores de izquierda, de derecha, de centro, que todos los intelectuales actuales del mundo reconocen. El mundo fracasó. El egoísmo en la distribución de las vacunas, la acumulación, la deficiencia en la información. O sea, el mundo, ante una crisis de verdad, como la que no teníamos tal vez desde la crisis de los misiles, ¿no es cierto? El mundo fracasó. Eso no, yo creo que no hay nadie que te lo deje. Y dentro de eso, obviamente, nuestro gobierno teníamos escasas posibilidades de ser distintos a la media, y pese a un comienzo auspicioso, creo que tampoco hoy nadie niega. El propio presidente lo dijo en su discreta intervención, ¿no es cierto? Hemos cometido errores, lo dijo suave, nosotros le decimos como es, fracasó. Aclarado eso, vamos a la parte jurídica ahora, que es lo que me compete. En la parte jurídica nosotros tenemos una regla en el Código Sanitario, discúlpenme que lo leo porque no es mi especialidad y no quiero faltar al rigor, una regla en el Código Sanitario que establece, el artículo 13, dice, en caso de epidemias, leo la parte pertinente, ¿no? En caso de epidemias, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar el estado de emergencia sanitaria en la totalidad o parte del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas precedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias en las instituciones públicas y privadas, así como en la población en general. Y luego la ley 716, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, en su artículo 10, letra B, establece una sanción pecuniaria, hay que tener cuidado, de jornales, contra el que viole vedas, pausas ecológicas o cuarentenas sanitarias. Luego se han hecho algunas interpretaciones, había incluso una discusión entre dos muy buenos penalistas nacionales, entre el doctor Preda y el doctor Casaña, y entre otros, acerca de si eso puede extenderse a otros tipos o no.
Pero lo cierto y concreto es que parece estar limitado a multas pecuniarias, exclusivamente a multas. Eh, con lo cual esta posibilidad de que te quieran quitar el auto, te quieran restringir aplicar penas de prisión por violación de cuarentena y demás, a mi modesto juicio es totalmente ilegal. Se limitaría a la aplicación de la pena pecuniaria. Te descubren la infracción y te aplican una multa. O sea, Em, para Ese sería entenderlo, el límite claro, punitivo, ojo, punitivo. Después para, está la posibilidad. Sí, perdón, o sea, según lo que usted acaba de leer, sí, está reglamentado que tiene que ser una sí, multa. Una multa, sí, para que la una gente vaya multa. entendiendo. Una multa. Eh, Habla aquí de 100 a 500 jornales mínimos. De 100 a 500 jornales mínimos es la multa. Si de 100 a 500 jornales mínimos es la multa, dice multa, ahí no dice decomiso de vehículos, no dice que se tiene que hacer efectivo la multa en ese momento. Claro, después habla, por ejemplo, después entra en discusión el tema de la lesión, por ejemplo, el artículo 111 del Código Penal, el que dañare la salud de otro, el que dañare la salud de otro será castigado con la pena privativa. Entonces uno podría decir, mire, al violar la cuarentena expones la salud de otro, pero la verdad que eso es aplicar un criterio extensivo en materia penal, ampliar el tipo penal. Ojo, cosa que lamentablemente se ha hecho medio frecuente en la actividad penal de nuestro medio, ¿no es cierto? Querer extender porque nos cae poco simpático el personaje y lo queremos ver preso a como dé lugar, entonces le buscamos la vuelta y se habla ahí que cobro indebido de honorarios y se hace una especie de juego de palabras con los tipos penales. Eso es muy peligroso, como muy bien lo dice el doctor Casaña en su artículo. El de legalidad penal es restrictivo. Eh, de manera entonces que yo particularmente, sin ser especialista en materia penal, creo que no hay, lamentablemente, yo creo que debería haberla, pero no hay ninguna posibilidad de considerar que haya aquí delitos carcelables, digamos, sino simplemente multas pecuniarias, que habrá que aplicar con dureza, creo yo, pero ese es otro tema. Claro, doctor, vamos al último ejemplo. El último ejemplo en el que se viralizó fue cuando este joven que estaba en la costanera, no voy a poner juicios de valor, no voy a decir está bien, está mal, pero cuando a él se lo quiso, se lo atajó en la barrera, el policía estaba filmando el procedimiento y en esa filmación se veía que la acusación era quisiste atropellar la barrera o atropellaste, el otro gritaba, no, yo me voy ahora a comprar algo, tengo hambre, déjame comer, ¿quién vos te crees? Ahí hay un desacato a la autoridad. Si se Sí, suma ese claro. desacato, si se suma ese desacato a la autoridad, pero vamos a ser honestos, es un desacato a la autoridad. Sí, Aquí claro. no estoy poniendo yo ni blanco ni negro, estoy diciendo lo que es, hay un desacato porque eh, desde el momento en el que te están atajando y vos comenzás a no, te gusta o no, creas que es corrupto o no es corrupto, no voy a poner valoración, estás haciendo un desacato. Si se suma ese desacato a este decreto, puede ir detenido. El fiscal puede o la fiscala puede Bueno, es que determinar la eso es detención. en la medida que se cometan otros delitos, como la resistencia a la autoridad o lo que fuera, claro, obviamente habrá que revisar qué dice el tipo penal para esas infracciones y se aplicará lo que corresponda. Eh, pero sobre todo aquí hay que hacer también un llamado hay que entender una cosa. El Estado, en nuestro sistema, tiene derecho legal a establecer, de acuerdo al Código Sanitario, las limitaciones que ha establecido. Y ahí surgen dos temas a discutir. El primer tema es lo que tú acabas de decir, sin hacer juicios de valor, sin hacer juicios de valor, poniendo para que nadie se ofenda. Este es un gobierno corrupto, lo voy a dar como un supuesto. Cada uno tiene su opinión sobre su gobierno, habrá partidario, en esa parte no me meto, pero suponiendo para el juego dialéctico, el hecho de que te gobierne una persona que no es de tu agrado, incluso que consideres que no está a la altura, no te habilita a infringir la ley. Hay que separar los términos. O sea, yo puedo ser un ciudadano enojado, puedo manifestarme de las maneras que se permitan, eh, puedo plantear votos castigo, puedo plantear no pagar impuestos, o sea, puedo ejercer un derecho razonable de rebeldía, de enojo, pero eso no me habilita a no cumplir la ley. Eso es lo primero.
Y el otro punto que es muy interesante y que seguramente se va a discutir en los años que vienen, cuando pase la crisis sanitaria, que en algún momento va a pasar, porque la historia, no hay mal que dure 100 años, ¿no es cierto?, ni cristiano que lo resista, Claro, eh, cuando pase es quién va a asumir los costos de todo lo que está ocurriendo. Porque el Código Sanitario dice que el Estado puede imponer sacrificios a las instituciones públicas y privadas, lo dice. O sea, te puedo imponer a ti, Uninorte, no funcionar. Ahora, ¿quién paga eso? Y ahí se abre un campo enorme para el debate futuro. Particularmente nosotros tenemos un artículo 39 en la Constitución que establece una responsabilidad objetiva, dirían algunos, o amplia, no vamos a entrar en discusiones ahora, ¿no es cierto? Pero una responsabilidad amplia, digámoslo así por ahora, un término simple que todo el mundo entienda, una responsabilidad amplia de los daños que ocasiona el Estado por su actividad regular. Entonces, me gustaría ver a mí, como espectador jurídico, qué va a pasar si en unos meses más el conglomerado de restaurantes, por ejemplo, presentara una demanda contra el Estado diciendo, miren, nosotros cerramos, acatamos, pero ahora repartamos los daños entre todos. claro. Porque lo cierto es que hay grupos económicos que han sufrido daños, otros que han sufrido mermas pero menores, y hay otros que han sido muy exitosos. Todo lo relacionado con el mundo online, los supermercados y demás, en general les ha ido muy bien en la cuarentena. Entonces, este concepto jurídico que es poco conocido, de que los daños sociales se reparten a través de esta responsabilidad que tiene nuestro sistema constitucional en el artículo 39, va a ser un tema muy interesante en el futuro. Vamos a ver qué dicen los tribunales, ¿cierto? En realidad, Pero desde el doctor, punto de vista penal, que era tu pregunta, desde el punto de vista penal, no hay duda de que se puede restringir, no hay duda. No hay duda de que hay una multa posible de aplicar, no hay duda, o por lo menos parece no haber duda, con un poquito de buena fe también, ¿cierto?, ante la situación. Ahora, pasar a penas corporales, restricciones permanentes de derechos, decomiso de bienes, ya estamos entrando en un campo muy, muy difuso. claro, pero doctor, ahí tenemos un problema grave. El problema grave es que la policía tampoco está preparada para esto. Es que ahí volvemos al tema, querido Neri, el fracaso de la institución en general. Claro, La policía, bueno, si tú muy bien lo sabes, porque además lo sufriste, nosotros tenemos una policía eh, mentalmente, y no de mala fe, no es ni buena mala fe, pero entrenada con un carácter represivo. claro. Nuestra policía está, como pasa muy parecido a lo que ocurre en Chile, para que no sea un tema solamente paraguayo. Policías, el carabinieri famoso de los italianos, carabineros en Chile, ¿no es cierto? Incluso uniformado militarmente. Está pensado, estructurado, ideológicamente entrenado como una fuerza represiva. Entonces, se coloca en una posición de superioridad frente al ciudadano. Es cierto. Cuando te paran la barrera, incluso la actitud corporal, la forma de hablar, ¿no es cierto? Y eso es un cambio cultural que hay que hacer, lo que no significa que haya que tener policías blandos, como algunos creen, sino que hay que tener otro tipo de entrenamiento, Claro, probablemente. ocurrió con hace poco una denuncia que también se viralizó de un vendedor que estaba en la calle, los policías estaban haciendo el procedimiento bajo una abogada, se discutieron con la abogada viralizó el video y al final el policía no tuvo mejor respuesta que decir, el comisario dio permiso hasta las 9. Y en realidad son Ya, cosas son cosas que hay que ir manejando, pero hay un tema, doctor, que tocaste y que me hizo, me dio una resonancia muy fuerte. Dijiste que yo, particular, afectado por el coronavirus y por las medidas tomadas por el gobierno, puedo reclamar al gobierno, bueno, partamos igual entonces en las pérdidas. es O que sea, no lo digo yo, ¿ah? Y si me permites un segundo, a ver si sí, tengo acá a tirón de brazos, pero que no. Eh, sí, tengo. A la Constitución, hablemos de texto para que no digan que es una idea de uno quiere poner cizaña. claro, ¿Qué dice el artículo 39 de la Constitución? Del derecho a la indemnización justa y adecuada.
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado. Tradicionalmente, nuestra doctrina jurídica, profesores como Bonifacio Ríos, María Mercedes Guillermini, que se han dedicado al tema en esta materia, nos han enseñado que esto se refiere a la responsabilidad por actos regulares del Estado. Claro, porque nadie se imaginaba una situación como esta. Claro. Te cuento brevemente en qué consiste esto. Por ejemplo, hay un caso famoso en Francia de una empresa de cosméticos, los franceses son maestros de los cosméticos, ¿no es cierto?, que utilizaba lácteos, utilizaba leche para sus productos. Tiene una hambruna en Francia, un problema severo de alimentos, una gran sequía, etc. Entonces, se prohíbe la comercialización de leche que no sea para uso alimenticio. Con lo cual, la empresa esta de cosméticos tiene que cerrar gran parte de sus plantas y sufre por varios años una enorme pérdida económica, porque tuvo que perder. Entonces, le demanda al Estado, le dice, mire, yo entiendo, yo acato, yo entiendo que los franceses necesitan leche, pero si vamos a sacrificar un interés de un grupo de empresas, bueno, repartamos eso entre todos los ciudadanos. Si no es cosa de suerte, yo como soy docente y existe el Zoom, más o menos vengo zafando. Gané un poquito menos, pero más o menos vengo zafando, ¿me entiendes? Posiblemente tú en la radio, gracias al Zoom y a la tecnología de Internet, la radio viene zafando. Pueden hacer el programa igual. Pero ¿y los restaurantes? Este pobre señor X que ha invertido toda su vida en su restaurante y ahora lo ve cerrado y que tiene que quebrar y que ha perdido todo y además tiene deudas, esa igual repartición de la calamidad pública es un tema muy interesante y el artículo 39 de la Constitución parece estar inspirado en eso, claro, pensado en uno o dos casos. Ahora tenemos el problema que son miles de casos. Entonces, el Estado podría haberse compelido a absorber, ¿yo cuántos serán? Mínimo serán unos 50 o 60 millones de dólares en pérdidas concretas de negocios específicos que tuvieron que cerrar definitivamente producto de la cuarentena. Es un tema Te doy un, interesantísimo. te doy un ejemplo claro sobre esto que estamos hablando. Tengo un amigo que su razón social es representante de actividad, creo que era actividades y espectáculos, no recuerdo bien, pero era algo de actividades. Él ya tenía problemas financieros antes de la cuarentena. Fue a Hacienda para refinanciar su deuda con Hacienda porque tenía problemas con el IRP. Fue para refinanciar, se la refinanció, justo cayó todo lo que tenga que ver con el aislamiento, no tuvo más actividad. Hace poco recibió la notificación que le bloquean su RUC y que Hacienda lo está demandando en lo civil por la deuda. O sea, encima de que aguantó la cuarentena, sé que hay una deuda con la Hacienda, pero aguantó la cuarentena que le afectó mucho más porque su RUC, o sea, su habilitación es para espectáculos. Ahora le demanda a Hacienda y otra vez le bloquea el RUC. Y bueno, obviamente cada caso particular exige un estudio particular, Claro, pero evidentemente o sea, de que hay herramientas legales para pelear esa situación, las hay, claro. y no pocas. Ahora, después vamos a ver qué dicen los tribunales también. Nosotros estamos, Sí, pero te tampoco doy quiero un ejemplo. hacer juicios de valor, Claro, pero pero nuestra no, jurisprudencia suele ser bastante conservadora, menos pro ciudadano que otras y más pro Estado generalmente. pero, Suele sentirse más cómoda nuestra jurisprudencia, estoy tratando de usar las palabras más neutrales para no subir juicios de valor, pero evidentemente nuestros tribunales suelen sentirse más cómodos resolviendo a favor del poder, y poder en sentido amplio, público y privado, que resolviendo a favor de los derechos del ciudadano individual. Eso es una realidad que no es ni buena ni mala, existe. En ese sentido, nuestra jurisprudencia discurre por caminos distintos, por ejemplo, a la argentina, a la chilena de los últimos años. La chilena era muy parecida a la paraguaya, muy parecida, pero ha cambiado radicalmente en los últimos 5 o 6 años. Lo mismo ocurre con Colombia, es muy parecida también a la paraguaya, pero parece ir
por otro camino, y nuestra jurisprudencia, bueno, ahí entramos en otros temas, las debilidades institucionales, ¿no es cierto?, generales que tenemos. Pero habría que ver qué hacen los tribunales, me gustaría ver, y yo creo que los colegas tienen que estudiar un poco estos temas, digamos, dedicarle un tiempo a la lectura a estos temas, porque yo vislumbro así a primera vista varias defensas para el afectado por ese tipo de demandas, varias defensas, incluso varios contraataques. Claro, porque En la medida que se pueda demostrar un perjuicio directo de la cuarentena, ojo, porque hay muchos negocios que para la cuarentena ha significado el fin de un negocio que ya era inviable antes. claro, Entonces hay que tener cuidado con eso también. Requiere un estudio particular de cada caso particular. claro, pero lo que a mí me llama la atención es, si vos querés que el ciudadano honre su deuda, ¿por qué le tenés que bloquear su RUC? Bueno, aquí volvemos al tema, lo que hemos dicho en general, el fracaso del sistema en general, sin personalizarlo en una persona u otra, el sistema en general, la falta de gestión, la falta de inteligencia, se recurrió al mecanismo más fácil, pedir mucha plata y empezar a repartirla, asumiendo que este problema era un problema de unos pocos meses. O sea, el gobierno tuvo un error de previsión muy importante, que cometieron muchos. Acuérdate, la gripeciña, una simple gripe, dijo, no es que Mario Abdo, para hacerlo en términos, él nomás se equivocó. Seguramente él siguió más o menos lo que siguieron muchos. Yo creo que son pocos los países que se dieron cuenta que esto iba para largo. Claro. Eh, Doctor, y, ahora y esos quiero, pocos países que se dieron cuenta, ojo, donde hay gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, aquí no es un tema ideológico, es un tema de inteligencia de algunos, ¿no? claro, Los que se dieron cuenta se prepararon mejor, otros estamos recién empezando a sufrir el problema. claro. Miren, señores, señores, estamos hablando del impacto del coronavirus en el código paraguayo. Claro, Mostrá de vuelta tu libro, doctor, por favor, porque yo después tengo más libros que ir mostrando. Ahí está, el impacto del coronavirus en el derecho paraguayo. Habla del conflicto de garantías constitucionales, persecución penal, suspensión de plazos y efectos de los contratos. Ahora quiero ir a lo siguiente, doctor, porque después voy a mostrar esto. Acá está la colección completa, la colección de, a ver, empecemos con Manual de Responsabilidad Civil. Acá tengo Manual de Derecho de Seguros y Manual de Derecho a los Contratos. Todos estos materiales, doctor Segura, son materiales que están dentro de la colección de, a ver, cómo es que le llamas a esta colección, doctor? colección de manuales de derecho privado. Bueno, colección de manuales Ahí de... arriba verás, ¿no es cierto? Colección de manuales de derecho privado. Sí, La idea era, la idea original con Intercontinental, con el apoyo de una editorial argentina también, IJ Internacional, cree que es la que hace la versión online. Tenemos la versión física y la versión online. Hicimos esta especie de pool para poder sacar adelante este proyecto. Era tener, digamos, un, un conjunto de manuales para un primer estudio del derecho civil. Es decir, que un estudiante, incluso un abogado, porque tienen en las citas bastante material jurisprudencial y doctrinal adicional, pudiera, o en un caso particular, o cuando inicia sus estudios, tener un primer manual que le acompañe la base de su estudio. No son libros profundizados, no tienen ninguna pretensión de originalidad, de grandes ideas novedosas, sino de ordenar el derecho civil paraguayo en base al Código Civil y permitir esa primera aproximación, esos esquemas, esos órdenes. En mucho sirvió el grupo de estudios de derecho civil, porque ahí yo pude ir captando cuáles eran las necesidades y los vacíos más comunes. Y entonces la idea es que el estudiante se forme con esos manuales inicialmente para luego pasar a libros de mayor profundidad. Tenemos, y bueno, están los tratados de obligaciones del doctor Martínez Simón, del doctor Gauto, los libros de contrato de José Antonio Moreno, los libros de responsabilidad de Bonifacio Ríos. O sea, nosotros tenemos libros, no en gran cantidad, porque somos pocos, digamos, pero de calidad hay en la mayoría de las materias civiles. En sucesorio hay varios también, pero yo percibí, y Intercontinental también lo apoyó, de que había un pequeño vacío en esos manuales formativos, tratando de, soñemos, ¿no es cierto?, que el estudiante de Derecho abandone el tan nefasto folleto, el estudio así de páginas sueltas, de folletos de dudosa procedencia,
para tener un manual básico. Es decir, bueno, agarro este manual, con esto yo leo y más o menos tengo mi programa mental de derecho de contrato, de responsabilidad. Y después, con las lecciones de mi profesor, más los libros más profundizados, bueno, iré avanzando en la profesión. Y Claro, creo que ha sido todo un éxito, se han vendido muy bien. El de responsabilidad civil ya agotó su primera edición, eran 700, lo que es un número muy bueno, tú lo sabes muy bien. Vender 700 libros en Paraguay de lo que sea, por muy baratos que sean, es muy difícil. Eh, Reales ya tiene una segunda edición, Contratos está por también agotarse, así que la verdad que estamos muy contentos porque ha sido muy bien recibido. claro. En realidad, doctor, es una tarea muy grande la de tratar de que el estudiante aprenda de los libros y no de los folletos, porque hay instituciones educativas que lo primero que dan es un folleto y no guiar al estudiante que vaya a los libros, a la fuente directa, a los materiales directos. Y además tenemos algo que, por ejemplo, en mi caso, en la Facultad de Educación, en la carrera de periodismo donde yo estoy, yo oriento a los docentes y sugiero a los docentes de que no permitan que se hagan fotocopias de libros. Nosotros vamos a preparar al futuro comunicador con una ética y resulta que nosotros mismos estamos violando los derechos autorales y le decimos anda a hacer fotocopia. Entonces, no, desde la base debe ser. Y tenemos que exigirle a que comiencen a leer, no importa que sea de forma impresa, digital, pero se debe aprender a respetar los derechos intelectuales de las personas. La verdad que en este caso, por ejemplo, los libros para lectura digital están disponibles desde $1 en la página de la internacional. Entonces, estamos hablando de 7.000, o sea, ¿qué? 6.500 guaraníes. Para tenerlo, no se pueden bajar en el sentido que no se pueden, pero se pueden portar en la plataforma y lo puedes leer las veces que quieras, por 7.000 guaraníes. Y el costo en mi librería, creo que con los descuentos que da Intercontinental ahora, creo que no supera los 50.000 guaraníes. O sea, no la verdad que eh, si no se lee es porque no se quiere. Y, Por supuesto, hay grandes libros a los que es difícil acceder. Si vamos a la historia del cristianismo de Paul Johnson, te va a salir 400, 500 mil guaraníes, posiblemente no. Pero para estudiar, por lo menos estoy hablando de derecho, que es lo que yo conozco, obviamente. Para estudiar en Paraguay tenemos material y de alguna manera estos manuales vienen a suplir esa necesidad. Había otros también, pero esto le da un sentido lineal, porque están todos hechos con el mismo estilo. Esa era la idea. Entonces, hoy, pero es cierto que hay también de alguna manera una mala costumbre de no leer, eh, profesionalmente hablando. Obviamente la lectura recreativa es una opción. Si a alguien le gusta leer, le gusta, y si no, bueno, hará otra cosa, jugará al juego electrónico, jugará fútbol, eso es otra cosa. Pero la lectura profesional es un arte que se ha ido perdiendo. es Y uno lo ve incluso en la calidad de la redacción. Uno ve, por ejemplo, ahora estaba releyendo este fin de semana el libro del Tratado de Obligaciones de Gasperi, eh, y la calidad del idioma, tiene algunos párrafos que son casi poéticos, eh, y uno ve en cambio los libros modernos y son muy estilo Twitter, ¿eh? Frases cortas, poco sinónimos. Entonces, y como no sé quién, tal vez tú recuerdas qué gran filósofo dijo que cuando se pierda el idioma se pierde la cultura. Y de alguna manera algo de eso hay también. claro. Doctor, ahora quiero volver a lo del impacto del coronavirus porque estaban tocando muchas cosas. ¿Qué pasa, doctor, con ya hablamos del caso de Hacienda que ya está comenzando a hacer las demandas, pero ¿y esas personas que están con suspensión laboral, que creo que esta es la última que permite la ley, ¿verdad? Creo que hasta 3 meses puede suspender. Y bueno, ahí en el trabajo del profesor Villamayor se explica muy bien. Hay varias alternativas, dependiendo de los rubros, dependiendo si hay o no consenso con con el empleador. eh, pero en materia laboral no hay que olvidarse que, en último término, si la empresa quiebra, simplemente la empresa cierra las persianas porque dice, no tengo más plata el dueño, poco y nada van a poder hacer los trabajadores. O sea, los derechos los tienen, pero si no hay patrimonio ejecutable, y eso es lo que a veces en estas situaciones de crisis hay que tratar de transmitir.
que no es solamente una cuestión de que, bueno, que el empleador se la aguante, que el empleador resista, que me den los derechos, hay que también, es más fácil decirlo que para el que lo sufre, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, sobre todo en las empresas que están sindicalizadas, que son más grandes, que tienen perspectivas de sobrevivir, en algún momento también va a llegar, si esto se alarga, porque parece, ojalá me equivoque, pero todo indica que este año va a ser muy duro. Eh, Porque aún con las vacunas hemos visto lo que ocurre en Chile o en el mismo Estados Unidos, que hasta no llegar a un alto porcentaje, las nuevas variantes, esto va a llevar por lo menos un año más. Mejor de los casos. A veces los trabajadores, para no cargar siempre o todo el tiempo el peso sobre el empleador, el trabajador a veces también tiene que entender que tenemos que aceptar ciertas circunstancias. Nosotros los docentes nos hemos adaptado a las plataformas online y nos han dicho, mire, le vamos a pagar un poco menos acá, vamos a tener menos alumnos, ¿cómo podemos hacer? Y uno tenía que decir, sí, sigamos adelante, sobrevivamos, y es un esfuerzo que hay que tenerlo en conjunto. Porque en último término yo te puedo explicar, la suspensión va, la suspensión viene, cuántos días puede, pero si la empresa cierra las persianas porque no da más, todo lo que pueda decir el derecho, cuando es lo mismo que cuando alguien te debe. Tú puedes decir, no, este señor me debe $1.000.000, soy muy rico, pero si este señor que te debe no tiene un solo guaraní, $1.000.000 es puramente un sueño. Entonces, la verdad que en esta materia laboral, nuevamente, creo yo, uno extraña un poco de mayor liderazgo de la autoridad. Puede ser que la autoridad no tenga una herramienta concreta, pero sí tiene autoridad. Sentémonos, conversemos, reorganicemos. Algo se ha hecho, ¿eh? Ojo, no es que no se ha hecho nada, para ser justo, porque si no a veces somos muy injustos. Pero, pero llega un momento que si esto se alarga y se extiende, eh, salvo que el Estado siga poniendo dinero, que no sé ya de dónde va a sacar, pero siga poniendo dinero para subsidiar puestos de trabajo, la situación puede terminar en simplemente en un cierre de persiana de las empresas completo, y ahí no hay derecho laboral que valga, porque no hay bienes para ejecutar. Claro, doctor, pero estamos hablando de una situación complicada donde el Estado le exige al particular ajustarse los cinturones, pero el Estado sigue gastando y Bueno, ese malgastando. es un problema Es un problema que sin empecemos solución. lo de Salomón, por ejemplo, lo de del presidente del Senado, Salomón, que aunque haya No, dicho pero que hizo una reingeniería para el aumento que después no se no dio, es, es una bofetada. Lo no, del, lo del la ministerio, verdad que esas son situaciones indefendibles, claro, imposibles de, lo del Ministerio de Obras Públicas, que inauguró un mamotreto que ni puente ni que nada, un mamotreto con un sobrecosto gigantesco. El presidente de la República en su última conferencia de prensa, ¿qué fue lo que dijo? Habló sobre una ruta y en este momento la gente no quiere ruta, la gente quiere vacunas, pero me vas a decir, pero la ruta a lo mejor va a dar una mano de obra y va a comenzar a hacer. Hay cuestiones de inversión pública que sí se necesitan. ¿Por qué no se de redireccionan otras cosas? Si tanto se necesita hacer construcciones, mantengamos, hagamos y ese mismo presupuesto se redirecciona y se va y se refacciona algún hospital que se está cayendo a pedazos, cosas que sí realmente ahora la ciudadanía necesita. Pero vos estás viendo el festival de mala inversión y de derroche desde el sector público para el funcionamiento. absolutamente, pero este es un problema que no es de ahora, es de siempre. Claro, pero para Y el hay, funcionamiento. lamentablemente hay una estructura que se montó sobre el Estado, que no es todo el Estado, ¿eh? Ojo. Por ejemplo, una realidad que yo conozco de cerca, los jueces del Paraguay son los peor pagados prácticamente del mundo, estadísticamente, no lo invento yo, los peores de Latinoamérica, que no han recibido, los jueces no tienen ningún privilegio, no tienen que el celular, que el estacionamiento, que el sobresueldo, que horas extra, absolutamente nada, tienen un sueldo que creo que está entre líquido 13 millones de guaraníes, que claro, es para hoy, para una persona que gana 2, 13 suena mucho, pero para la función judicial no es mucho, hace 10 años que no reciben aumento. Pero por otro lado, dentro del mismo sistema, dentro del mismo Poder Judicial, tienes un jefe administrativo que gana 40 millones al mes. O sea, lo que hay es peor que la corrupción, porque la corrupción, por último, tú identificas al corrupto soñando y lo radicas, lo extirpas.
hay una cultura del despilfarro. Se ponen los recursos donde no se necesitan. Tenemos médicos de urgencia que ganan 3 millones y un jefe de ascensores del Congreso, con todo respeto de la persona que sea, puede ser una buena persona, pero que gana 25 millones. O instituciones que tienen, no sé, que tienen 30 funcionarios y tienen 30 directores, tienen 30 sueldos directores. Hay un despilfarro generalizado. Y olvidemos de atribuirlo a la mala fe. Yo no me quiero meter en eso porque yo no soy político ni me corresponde jugar ningún partido aquí. Pero atribuyamos, digamos que de buena fe. Hay un despilfarro, un desorden generalizado que ha perdido absolutamente el sentido lógico del uso del dinero. Eso no hay ninguna duda. No tiene que ver con el coronavirus, viene de hace años. Claro. A mí me causa gracia, doctor, porque en el sector privado uno se tiene que ir especializando, aprendiendo y creciendo para poder permanecer en competitividad. En el sector público, y se van a enojar con lo que voy a decir, uno se va a cualquier garaje, a cualquier universidad Mango, a cualquier lugar para tener un título, no para superarse, sino porque ese título le da un plus para que pueda seguir cobrando, le da un puntaje y le da un sobresueldo. Entonces vos te quedás y decís, nunca vamos a ser competitivos, porque la estructura, así como usted mismo lo dice, está de esa forma. Doctor, quiero seguir porque ya estamos casi en los minutos finales del programa. Manual de Derecho de Seguros. El tema de seguros es un tema que también, aparte de ser muy apasionante, es un tema que el paraguayo tiene miedo todavía al seguro. Nuevamente, el seguro también depende del volumen. O sea, las sociedades de mucha población y de buen poder adquisitivo tienden a asegurarse porque el seguro se vuelve muy barato. Porque el seguro, a diferencia, por eso siempre se trata aparte, a diferencia de un contrato individual, de una compra-venta, está condicionado al volumen, a la cantidad de riesgos de una sociedad, la cantidad de promedio cantidad de accidentes posibles y a la cantidad de personas aseguradas. Por ejemplo, si solo tú y yo aseguramos nuestro auto, son los únicos dos, posiblemente ese seguro nos salga 100 millones al año. Claro, Ahora, si 100 millones de personas aseguran sus autos, como en Estados Unidos, como ocurre en Estados Unidos, tú compras el seguro de auto, lo habrás visto si tú has viajado mucho, lo compras en un supermercado. ¿Eh? Pides papa, deme lechuga, y un seguro para el auto, y son $7. Y te vas con tu seguro. Claro, tienen 200 millones de asegurados, no cuesta nada. En Paraguay tenemos un problema de desarrollo del seguro que es inherente a nuestra poca población y a nuestro escaso volumen económico. Entonces, ahí tiene un techo el seguro. Por hecho, algunos han propuesto, no con mucho éxito, integrarnos, buscar mecanismos de integrarnos a otros mercados. Digamos, por supuesto, las compañías locales lo ven con recelo, es lógico, pero podría ser una solución. Entonces, eso es un límite. Por ejemplo, un seguro automotriz en Paraguay es uno de los más caros del mundo. Es carísimo asegurar tu vehículo en Paraguay, un vehículo común y corriente, como el que manejamos nosotros, no de gran lujo, te puede salir fácilmente 5 millones de guaraníes, 4 millones de guaraníes al año. Es mucho dinero. muchísimo. Entonces, evidentemente, hay un problema que ya no es jurídico, sino que es económico. Hay un techo ahí que por el volumen. Ahora, salvando esa circunstancia, la legislación de seguros de nuestro país, particularmente lo que se refiere al contrato en el Código Civil, está bastante bien regulado. Tenemos una regulación bastante moderna, bien protectora del asegurado, bien protectora del asegurado. Nuevamente aquí la jurisprudencia ha tardado en darle toda la vigencia que esa protección merecería, pero creo que en general tenemos un mercado de seguros que funciona relativamente bien, o bastante bien. Más limitado, te insisto, más limitado por el volumen real, por la posibilidad de cantidad de gente, que por un tema jurídico. Desde el punto de vista jurídico tenemos un sistema, una regulación del seguro, ¿eh? Ojo, excluyo el seguro médico, porque lo que la gente comúnmente llama seguro médico en realidad no es seguro, ¿eh? No está regulado en Paraguay como seguro. Es un contrato de prestación de servicios médicos prepagos. Y Entiendo. no está, curioso, increíblemente no tenemos ninguna ley que lo regule. Está entregado a la oferta y la demanda, digamos. Así que es un tema que se daría para discutir aparte.
Claro, o sea, para aclarar y para que la gente lo tenga bien en claro, no es seguro médico, es un No es contrato seguro. de Eso que nosotros prestación. pagamos, que todos decimos lo mismo, el seguro médico no es un seguro. Es bueno tenerlo claro. Es un contrato de prestación de servicios. Pensión Entonces, prepaga de servicios médicos, ante anticipar prepaga. gastos por servicios médicos. Ah, bueno, Y en, entonces, y en Paraguay no tiene reglamentación en cuanto a contrato. Hay reglamentación en cuanto a los servicios de salud. Depende de la sí, superintendencia que vigila los hospitales, las especialidades médicas, pero en cuanto a contrato, o sea, qué te ofrece, cómo se paga, cómo se reajusta, qué incluye y qué no incluye, aunque parezca increíble, no está regulado por ninguna ley en Paraguay. Está entregado al mercado. en pocas palabras, doctor Segura, gracias por la aclaración. Cuando decimos seguro médico, no es seguro médico, No es no se seguro médico, regula, exactamente. no se regula como un No, por seguro ninguna y ley va, relacionada al seguro. y va al contrato privado, o sea, Y va al contrato, a lo que firmaste, en la jerga popular, a lo que, al formulario que pusiste tú, que ni leíste, porque claro, ¿para es qué un vamos a formulario decir? largo Ni y yo lo he leído nunca, ese formulario enorme que a veces es un librito que te entregan, ¿no es cierto? Y que uno le pone la tradicional firma al final. Es lo que se llama un contrato de adhesión o de condiciones generales. Alguna reglamentación general tiene nuestro Código Civil, ¿eh? El 691, el 713 del Código Civil, alguna protección le dan al perjudicado por estas figuras, pero para una cosa tan delicada como la prestación de servicios médicos prepago, tendría que haber una ley especial, bueno, hace entonces, rato. ese seguro médico entra dentro del manual de los derechos de los contratos. Muy bien, usted se nota su inteligencia, doctor Neri. Enseguida lo captó. Claro, iríamos a un Entra, contrato común y corriente, exactamente. entra Salimos acá. de uno y entramos al otro. Bueno, Así y mismo. para cerrar la entrevista, también está el manual de responsabilidad civil, que es muy Ese importante es el más porque, apasionante de todos para el estudiante, sobre todo, porque ahí está la vida misma, el daño. Es lo que hoy vivimos, como dice como decía el propio De Gasperi, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad eh, donde el daño se vuelve consustancial a la vida, porque vivimos rodeados de máquinas, de artefactos, de velocidad. Entonces, las hipótesis de daño son hoy extraordinarias. Por ejemplo, hoy veía en el grupo, justamente subí para el debate, y hay un lindo debate en curso en estos días en el grupo, un matrimonio de famoso, Sofía Vergara, si te acordarás, la bellísima Sofía Vergara, se separa de su pareja, habían ellos congelado, vamos a usar términos, no sé los términos médicos correctos, congelado embriones para un futuro, ahora se separan y ella lo que quiere es destruir esos embriones. Dice, bueno, yo ya a este tipo no le amo, no quiero saber nada como... Y en cambio él quiere que se le permita usarlos en un vientre de alquiler para tener sus hijos. Mire qué cosa más rara, inimaginable hace unas décadas, ¿no es cierto? Y hay un juicio en Estados Unidos y acaba de salir una medida cautelar que dice que los embriones no se toquen hasta que se resuelva. Veremos, va a ser un caso muy interesante. Y ahí justamente está, por un lado, la primacía del contrato, lo que la pareja con la clínica contrató y las cláusulas del contrato, y por otro lado está el orden público, el concepto de familia, de tener un hijo, si es disponible, si no es disponible. Entonces, todos esos temas que entran en la responsabilidad civil, por ejemplo, fundamentalmente, son temas muy apasionantes. es así, es así. Bueno, doctor, muchas gracias por la entrevista. Estábamos hablando con el doctor Francisco Segura. Hoy me van a preguntar, ¿no pusiste el bloque del libro de la semana? Y bueno, hoy explotamos al libro de la semana. Hicimos una hora de programa porque y el libro de la semana es justamente de cómo afecta el coronavirus al derecho paraguayo. Así que ese es el libro y lo desarrollamos en una hora de programa. Así que muchas gracias, doctor Francisco Segura. Gracias por la invitación y ojalá que estos programas haya más y más cada vez, porque la cultura a veces suena algo muy elite, pero sin cultura no hay progreso. Eso está, sin conocimiento no hay progreso. Ningún país sale adelante sin conocimiento. Ningún país sale adelante solo vendiendo productos agrícolas. Es muy importante, es la base, pero ese dinero tenemos que invertirlo en otros conocimientos para convertirnos algún día, a que nuestros hijos, si no nuestros nietos, lo vean en un país desarrollado. Es así. Muchísimas gracias, doctor Segura. Y bueno, nosotros nos despedimos con la elección del coleccionista. Y hoy les quiero dejar esta versión que a mí me encanta, Moon River, de Desayunos con Diamantes, pero en la voz de una persona. Les dejo ahí con la sorpresa.
una persona que canta muy bien, lo digo, no puedo ser tan malo. Andrea Bocelli. Muchas gracias y feliz domingo. Gracias, doctor Segura, por Muchas darnos gracias. esta Saludo a la audiencia. clase magistral. Muchas gracias.